Buenos días, buenas tardes. En este video quiero sintetizar lo que había mostrado en otros anteriores respecto al gas, el gasoducto y un poco complementar dado los comentarios que he recibido. En estos videos yo pongo mucha información que tengo y también la experiencia que he tenido en el tema del gas, ¿no? En el tema de la regulación. He trabajado más de 25 años en el regulador y en el Ministerio de Energía y Minas haciendo planificación y haciendo políticas y análisis. Entonces, yo aquí lo que quiero mostrarles es, hay cosas que uno no ve, de cómo se desarrollan estos negocios del gas, la energía, la electricidad y el por qué se hace ciertas asunciones al momento de regular. Entonces, quisiera que lo vean con esos ojos, o sea, que amplíe un poco su mente, dejen, digamos, a ver las críticas para otro lugar, ¿ya? Y en caso que ustedes tengan mejor información, hagan también un video y expliquen a ver cómo ustedes lo ven. Al final, esto es para poder tomar una decisión, porque básicamente no tomamos buenas decisiones porque el análisis que hacemos no es lo suficientemente amplio y profundo como debería hacerse para ver las tendencias. Y al final yo titulo esto como que Camisea es una de las batallas más grandes que ha tenido que hacerse en el Perú, porque hay demasiados intereses detrás. Y ustedes cuando lo analicen se van a dar cuenta quiénes son los interesados en que el gas no se desarrolle. Muchas gracias y los invito a ver este video. Bien, ¿de dónde viene este nombre de la madre de todas las batallas? Para los que no conocen o no han vivido esta historia, esto obviamente empieza con la guerra del Golfo, en donde en el año 90-91 Saddam Hussein invade Kuwait y menciona que esta es la madre de todas las batallas, ¿no? O sea, haciendo alusión también a temas religiosos. También posteriormente usted puede encontrar un libro de Daniel Lacalle, donde también usa la misma frase para decir que la energía es la madre de todas las batallas, o sea, el tema de la nivelación de la energía, el poder acceder a la energía. Por esa razón es que use este nombre, o sea, el tema de la competitividad en el tema energético. Eso es lo importante, porque buscamos energía segura, confiable y económica. Porque si no, ¿cómo se desarrollan los países? Y aquí un tema importante es el tema del mercado eléctrico. Pasamos desapercibido algo muy importante, que es que los precios en los mercados eléctricos o de energía, tal como el mercado peruano, el argentino, digamos, hace años era así, o el chileno, brasileño, Estados Unidos, Europa, el precio lo colocan las centrales térmicas. No lo colocan las hidráulicas, las renovables, no, son las térmicas. Y regresemos un poco en el tiempo, al año 2000, cuando se decide Camisea, por eso es lo importante. Yo preparo esta figura, esta es la curva de la demanda del año 2000, demanda con el despacho. El despacho es la forma como las centrales se colocan para cubrir la demanda. Y en esta curva uno tiene el gas de Aguaitía en la parte verde, o sea, las centrales térmicas que producen con gas de Aguaitía y Talara, no existía Camisea produciendo todavía en el año 2000. Y las térmicas de diésel, las de Lima, eran las que colocaban el precio, junto con las del gas. Pero las de Lima. Y en Lima solamente había un dueño. Entonces, hay que entender que la reforma del año 93 lo que dice es los precios son costos marginales. Y el costo marginal lo define el térmico. Por tanto, mientras más caro o más barato es el combustible, mayor o menor será el precio. Entonces, el combustible
de la térmica es la que define el precio de la energía del sector eléctrico. Y esa ha sido la batalla. Porque si ustedes ven, la proporción del gas que uno tiene es muy pequeño. 94% es hidráulico. Uno diría, pues la hidráulica... Si usted fuera un accionista hidráulico, ¿qué buscaría? Que la parte térmica sea más cara, no que sea más barata. Entonces, si todos fueran hidráulicos y renovables, buscarían siempre que la térmica sea más barata. Y más barata, las térmicas sean más caras, buscarían siempre los que están debajo. El público no, el público quisiera que sea más barato. Entonces, todos buscarían que sea diésel. O sea, esa es la pelea que hay que dar. Entonces, recordemos el año 2000. Edegel, que está acá en Lima, aquí ven en este mapa, en azul está la producción hidráulica y en naranja, digamos, o medio amarillo, es la producción térmica. Se dan cuenta que Lima, el dominante, es Edegel con la térmica. En el norte Edegel también tiene Piura. Ucayali, que es la otra térmica de gas, es muy poco. Y el Mantaro, que está aquí en el Junín, entonces, que es de Electroperú. Si uno revisa los anuarios estadísticos, uno se va a dar cuenta que Edegel era el dominante térmico en Lima, que es el que pone el precio. Y se produce muy poquito, pero pone el precio. Entonces, ¿eso qué nos da? Una suerte de monopolio. Monopolio en el precio, no en la producción. La gente confunde la producción. No es la producción el problema es el precio. Electroperú, por ejemplo, producía el 45% de toda la energía hidráulica del país, pero él no por el precio. Edegel producía hidráulico y el diésel que producía es muy pequeño, es 0,02 teravatios hora, millones de megavatios hora. Lo que más producía Edegel es hidráulico. Entonces, ¿por qué él estaba preocupado por el precio del térmico? Porque ese es el que define el valor del negocio. Entonces, el gran problema es, si Camisea llega a Lima, ¿cómo afectará los precios de las térmicas? La respuesta es obvia. Bajará el precio de las térmicas. Y si baja el precio de las térmicas, ¿qué va a afectar? Los precios de todas las hidráulicas. Ese es el dilema. Entonces, ese es el año 2000. Y respecto al tema de qué es importante en Camisea, ¿el gas o los líquidos? Aquí le muestro en el lado izquierdo la producción o la venta de gas a las generadoras. Más o menos hemos llegado a 18 millones, más las otras clientes, estamos en 19 millones de metros cúbicos por día en gas. Y en los líquidos, en el año 2022, hemos estado como 80.000, 90.000 barriles por día. ¿Ya? Entonces hay que ponerle precio. Si usted le pone precio, si la molécula vamos a asumir $1 el gigajoule, un precio bajo, $1 el gigajoule, ¿ya? A la molécula. Sabiendo que el generador eléctrico paga 1.9, ¿ya? Pero $1, ¿ya? Si usted lo valoriza ese dólar, multiplica por los 20 millones, más o menos que es el volumen, le va a salir 0.8 millones de dólares diarios, es lo que factura en gas, 0.8 millones de dólares diarios. Si quiere redondea a 1 millón. ¿Ya? Pero 90.000 barriles por día, por $80 el barril, le da 7,2 millones de dólares diarios. Entonces, en total usted tiene 8 millones de dólares, quiere decir que el gas natural seco, o sea, metano y etano, solamente es el 10% de la factura total. Entonces, si yo le pregunto, ¿qué es lo importante? ¿El gas seco o los líquidos? La respuesta es obvia, los líquidos. Y usted se va a dar cuenta que siempre hablamos del gas seco, nunca hablamos de los líquidos.
Camisea siempre ha sido un negocio de líquidos, pero la estrategia siempre ha sido de los que producen o de los productores hablar de lo malo, que es el gas seco, no hablar de lo bueno, que son los líquidos. Para los buenos no necesitan nada del Estado. Para lo malo sí necesitan del Estado. Pero el Estado sabe que con los líquidos se paga el gas seco, se paga la infraestructura que funciona el gas seco. Por eso la exportación de gas, algo que mucho no recuerda, si bien inició en el 2010 la exportación como gas seco, la producción del lote 56 inició 2 años antes, en el 2008. Entonces usted pregúntese, ¿por qué se producen líquidos antes y el gas después se exporta? Porque el negocio son los líquidos, no es el gas. Entonces los líquidos se van a desarrollar siempre porque son muy valiosos. El problema es el gas, y el gas le compete al usuario, porque para Camisea no es lo más rentable. Entonces, cuando uno aprecia esta figura donde se tiene el precio de Osinermin, que le llamamos precio de barra en azul, tenemos el costo marginal o el precio del mercado spot que está en rojo, y tenemos el precio del petróleo que está en el WTI, yo pongo esto para mostrar de que hasta el año 2009 estaba correlacionado el costo marginal del mercado spot con el petróleo, con el WTI, que al final es el diésel. ¿Ya? ¿Y eso por qué ocurría? Porque el generador, los generadores de Lima, que había uno solo, no quería poner más centrales. Porque podría argumentar que no era negocio, que recién empezamos, todo. Ok, muy bien, todos los temas pueden haber. Pero ¿qué ocurrió en el tiempo? Que fue tan bueno el negocio que entró la competencia. Entonces pasamos de tener un monopolio térmico a muchas nuevas centrales. ¿Y qué hizo esas nuevas centrales que ingresaron nuevos totalmente? Desplomaron el precio del mercado spot. Y eso fue lo que benefició a los clientes. Entonces, todas estas grandes centrales, otras grandes empresas como Engie, como Calpa, Termochilca, Fénix y otras, son producto de Camisea, son producto de la competencia. Y lo único que requieren son reglas claras en los precios y que haya disponibilidad de ductos. Si hay ducto, hay centrales. Si no hay ducto, no hay centrales de gas, que son las que bajan los precios. No estoy hablando de la proporción, porque aquí no se producía mucho todavía. Y esto va a beneficiar a todos los clientes. Al inicio a los libres, porque son los que más rápido actúan. Los regulados no, actúan lento porque sus contratos son largo plazo. Eso también nos tiene que enseñar que tenemos que buscar un portafolio de contratos si queremos que esto mejore siempre para los clientes. Entonces, la volatilidad se debe siempre a la falta de capacidad de generación. Pongo mi esquema clásico: potencia en el eje horizontal y precios o costo variable en el eje vertical. Entonces, la hidráulica, su potencia es muy alta, 5000 megavatios, su costo variable es chico. Después siguen en orden las renovables, que también tienen costo variable cero. Siguen la de ciclo combinado con gas, la de ciclo simple con gas natural, las centrales con residual, que es más barato que el diésel, y al último el diésel. Y si colocamos 0 para las hidráulicas, 0 para las renovables como costo variable, no estoy hablando de los costos fijos de inversión. O sea, de 20 a 25 dólares el megavatio hora para el ciclo combinado, más o menos. De 35 a 40 dólares el megavatio hora para el ciclo simple. Y el residual ya llegamos a nivel de 90 a 100 dólares el megavatio hora.
no es competitivo con el gas si se da cuenta la residual. Encima que cuesta más la máquina. Y el diésel ni hablar. Nos coloca en otro lugar, no competitivo. Entonces, el problema de la hidráulica es su volatilidad, que también las renovables la tienen. Entonces, la volatilidad de la demanda, que lo grafico la demanda como si fuera una vertical, hace que los precios varíen. Eso es lo que hacemos cuando ponemos volatilidad. Y la demanda también tiene su volatilidad, entonces hace que los precios varíen. Pero aquí en esta gráfica es, ¿qué es mejor que varíe? ¿Entre 20 y 35 y 40 dólares o que varíe de 20 a 200? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Cómo eliminamos la volatilidad con el diésel? Colocando más capacidad de gas. Y para tener más capacidad de gas necesitamos más ducto. Sin ducto no existe. Miren el nodo energético del sur. Tenemos las centrales, 2000 megavatios, preparadas para gas y no hay ducto. O sea, hemos pagado y lo pagamos. Siempre lo repito. Pagamos hoy día. Ya está pagado en nuestro recibo. En uno u otro concepto está metido. Pagamos las centrales, ¿ya? Y no operan con gas. Operan con diésel. Entonces se requiere mayor disponibilidad de gas. Esa es la solución. Más barata para el sistema. ¿Ya? Con eso eliminamos esta potencial subida de precios debido al diésel y al residual, que sirven como reservas frías. Para eso es. Pero que son para eventos de muy baja probabilidad. Pero para eventos de alta probabilidad, o sea, que se van a usar, no podemos usar esto. ¿Ya? Ese es el concepto. Y Camisea trajo muchos beneficios. No lo digo yo, lo he dicho hace muchos años, pero hay informes que ha hecho, por ejemplo, acá Macrocónsul, que en el año 2020 dijo que Camisea le ha ahorrado a los usuarios 100.000 millones de dólares. Y de esos 100.000 millones, 77.000 es para el sector eléctrico. O sea, es como que en 15 años, contando del 2005 al 2020, ahorró 77.000. Quiere decir 5.000 millones de dólares por año es lo que ha ahorrado Camisea a los usuarios eléctricos. 5.000 millones. La pregunta es, ¿cuánto pagamos en el sector para ayudar a que el ducto se haga, el ducto central? Eso se llamó el concepto GRP, garantía de ingresos se llama. Se pagó mientras el ducto no estuvo lleno. Cuando se llenó, no se pagó. ¿Cuánto creen que se pagó? 350 millones de dólares. Quiere decir, ayudamos a que TGP sea viable, sea factible, sea financiable con un aporte de 350 millones ya en varios años contra un beneficio de 5.000 por año, que totalizado son 77.000 millones de dólares. ¿Ya? ¿No le parece eso rentable? ¿No le parece que podemos seguir usando el esquema de poder usar ductos para potenciar más la industria, sobre todo la del sur, que necesita energía? Si a usted no le parece, estamos en otro tema. Y se discute de que no existe gas. Siempre sale esa discusión porque repiten. Aquí le muestro el ratio reservas-producción. El tema de ratios es tomar las reservas y dividir entre la producción de ese año que está evaluando. Entonces, ciertamente, Camisea se descubre en el año 85, 86, ¿no? Lo descubre Shell. Y ustedes ven en esta figura, la línea amarilla, cómo sube las reservas y casi no se produce. O sea, el gas se producía en el norte, muy poco. Entonces usted toma una reserva, lo divide entre algo que se produce muy poco, le sale casi infinito. Entonces aquí se decía que nuestras reservas duraban como 1000 años. Obviamente 1000 años, si no se consume. ¿Ya? Y conforme en el año 2000 se firma el nuevo contrato de Camisea, en el 2004 inicia la producción, ya Guaitía estaba produciendo, por eso se nota este descenso. Guaitía comenzó a consumir cada vez más gas, ¿ya? Y conforme la producción o el consumo iba aumentando, iba bajando el ratio, ¿ya?
hasta que en el 2010-2011 llegamos a la exportación y usted ya ve aquí un ratio que se colocó como por los 30 años. 30 años. Entonces de ahí se ha mantenido el ratio en 30 años. Ya. En el 2016 cae el ratio. ¿Qué pasa en 2016? Aumenta la producción fuertemente, ¿ya? Por los clientes, pero también pasó algo. Se perdió un lote. El lote 58 no entra en las cuentas. ¿Por qué? El lote de los chinos, digamos, no entra en las cuentas. ¿Por qué? Porque no hay gasoducto para sacarlo, porque dependía del gasoducto del sur. Al no haber gasoducto no es viable, no es económico. Entonces, usted dirá, pero lo podemos sacar por el centro. No sé, el tema es político. Pero el gasoducto del sur tenía la condición de poder extraer ese gas. Entonces pierde usted gas, aumenta el volumen de producción y el ratio baja. Hoy día, ¿por cuánto andamos? 20 años contando la exportación. Si usted quita la exportación, eso no es 20 años, es 25 años. La pregunta es, ¿25 es mucho o es poco? Miren el petróleo. En el petróleo estamos por los 15 años. ¿Y es mucho? O sea, ¿están en 15 años en el petróleo y nos preocupa? El Perú lo que más consume es petróleo o derivados de petróleo. Y no nos preocupamos. Nuestro problema es otro. Creemos que en el gas tenemos que tener para 50 años para hacer los ductos. Y no hemos analizado lo que pasa en otros países. O sea, analicemos rápido y se va a dar cuenta cómo funciona este negocio. Mire Estados Unidos. Estados Unidos aquí está desde el año 80 al 2020. Su ratio está entre 9 años y 15 años para el gas y para el petróleo es mucho menos. ¿Y acaso cuando ha estado muchos años en 9 años, o sea, muchos años, por ejemplo, si usted se sitúa en el año 2000, 9 años antes, el año 90, ¿se le acabó el petróleo? ¿Se le acabó el gas a Estados Unidos? No, porque se repone muy rápido cuando el inversionista ve que el gas se va a usar. Por eso que estos negocios necesitan un uso del gas. ¿Por qué el petróleo se repone muy fácil? Porque el petróleo se comercia muy rápido. El gas necesita infraestructura especial. Por ejemplo, se desarrolló la exportación y hoy día con la exportación los negocios o los yacimientos donde no tienen demanda exportan. Caso Trinidad y Tobago. Y con eso reponen. Entonces nosotros estamos en un problema. O sea, nosotros creemos que debemos tener 30 años, 25 años, 20 años. Estados Unidos ha funcionado con 10 años, muchos años y no hay problema. O sea, quitémonos ese mito. Solamente cuando el tiempo de duración de la reserva es corta, se activa la búsqueda de reservas. Si no, no se activa. Nadie pone $1 hoy para cobrarlo en 30 años. Eso no existe. Y encima, si usted le dice que en 30 años el gas ya no se va a usar. O sea, no pretenda meterse esa idea. Y mire si quiere otros países. Mire Argentina. Su ratio está debajo de 10 años por muchos años. Desde el año 2005 hasta 2020, su ratio está por 10 años y no se le acaba el gas. ¿Qué significa eso? Que está reponiendo. Mal que bien, está reponiendo. En azul es petróleo y en naranja es gas. Y siempre ha sido descendente. ¿Por qué? Porque el ratio busca una economía. Llega a un nivel, como por ejemplo los 10 años, donde se activa la búsqueda. Por eso que no busquemos hoy día desarrollar camisetas si tenemos un ratio de 25 años. O sea, nadie va a buscar más gas porque no sabemos qué hacer con el que existe. Miren Colombia. Colombia, el ratio del gas y del petróleo está alrededor de 7 años. Colombia está dejando de construir ductos, no construye ductos, no sigue metiéndose en el gas, está desarrollando proyectos para importar gas, porque hoy día el LNG es más barato, la tecnología es más barato. Es eso lo que hace la tecnología, reemplaza ciertas cosas. Pero nosotros no estamos en el nivel de Colombia, no hemos desarrollado los ductos que Colombia tiene. Nos falta, nosotros hemos hecho un ducto, no hemos hecho más. Y para cerrar esa idea, miren, les muestro qué hemos hecho, Camisea. Llegamos de Camisea al centro, 750 kilómetros.
¿Cuánto cuesta hoy día? $1.30. Cuando inició, $0.8 el gigajoule. Ese era el precio. Un ducto barato. ¿Ya? Queremos hacer un gasoducto costero al sur, costaría 1.9 sumando todo. Quisiéramos hacer al norte, costaría más o menos lo mismo, $1.9 gigajoule. ¿Ya? Quisiéramos hacer un gasoducto de frente desde Camisea al sur, costaría más o menos $3. Eso es lo que sacó Sindelmín, más muertos y heridos. Entonces usted tiene que analizar por qué ruta es más barata. Otros dicen, no, pero ¿por qué no lo llevamos por el mar? Usemos Melchorita, pero Melchorita tiene un costo de liquefacción, más o menos $1.50. Y encima que no le he metido el tema del rendimiento, cuánto tiene de pérdidas, porque Melchorita usa parte del gas en su proceso de enfriamiento. Y eso no le he agregado. En cambio, los ductos son máquinas estáticas. Entonces lo llevamos en barco, tiene un costo el barco. Y hay que regasificarlo. Tiene un costo la regasificación. Toda esa cadena hay que sumarla. Entonces lo podemos hacer al norte, también se puede hacer. La tecnología va a mostrarnos los precios. El problema es que esas son tecnologías que no te permiten cambiar rápido. Porque tienes que hacer un contrato de largo. Porque esos buques se tienen que quedar buenos años para que sea pagable. Entonces no se confunda. Entonces, y otro tema que usted no se ha dado cuenta es Melchorita tiene un tiempo de vida. O sea, según el contrato, ellos terminan su vida económica en el año 2028. Faltan 4 años. 2028. El yacimiento del lote 56 se agota ahí. Ya no sale rentable exportar. El proyecto se hace muy pequeño. Entonces, no podemos construir infraestructura de parte de un proyecto que es privado y que tiene otra vida útil. Entonces, si usted sumara nada más el gasoducto andino del sur, $3, más o menos. El gasoducto central y costero, 3.2, sumando toda la ruta. El gasoducto central más LNG, 3.6, sumándole todos los costos. Más o menos están por ese orden. El tema es la estrategia de largo plazo, hacia dónde quiere ir. Y recuerde, el concepto es, el diésel es el que pone el precio. El diésel o la térmica. Aquí este es el año 2023. O sea, la hidro bajó su producción enormemente. El gas natural no pudo suplir todo y hemos tenido que meter diésel. Pero todo eso que metió el diésel equivale al 1,5% de toda la producción. Y ese 1,5% ha levantado los precios 150%. Ustedes se ponen, pero ¿cómo es posible? Sí, porque es la marginalidad. El último pone el precio. No es un costo medio donde uno pondera con pesos. No es así. Así no se hacen las tarifas. El último pone el precio. Y si usted lo entiende, significa el último tiene que ser barato. O sea, el precio en el año 2023 ha subido de 30 promedio, que es lo normal, ha subido a $75. Eso es un incremento de 150%. Y para que se dé cuenta, por cada $10 por megavatio hora que pagamos de más, pagamos $600 millones más al año. 600 millones. Eso paga cualquier ducto. O sea, hacia eso estamos jugando. Entonces, en resumen, el costo del combustible de las térmicas define el precio del mercado spot. En el 2000, Edgel era el monopolio de la generación térmica de Lima. Y para empresas mayormente hidráulicas no les convenía que el combustible cueste barato. Y Camisea es un proyecto de líquidos y el metano es un subproducto. ¿Ya? Para entender que el problema no son los líquidos. El problema es el gas seco que requiere ductos. Y el ahorro producto de Camisea es mucho mayor al costo de la GRP. Y para recordar, revisemos algunos intereses a lo largo del tiempo cuando se desarrolló Camisea, para que se den cuenta. Primero, el tema de Edgel, que lo he señalado. ¿Ya? Sus estrategias respecto a Camisea. Todos siempre están negociando.
todos siempre cuando salen a los medios están negociando. Entonces, un directivo principal en esa época decía, Camisea no tiene prioridad para el sector eléctrico. ¿Ok? Pero después dijo que la empresa Edgel sí está interesada en desarrollar el proyecto Camisea. Estos va y viene eran producto de una negociación que ellos querían poner el precio del gas y definir el precio del gas. El gobierno de la época tuvo que tomar otra decisión, debido a que no se puede negociar con uno solo. Caes en el poder del monopolio. Tienes que meter a otro actor. Y por el tiempo se decidió ingresar a Electroperú. Electroperú ingresó como la empresa que podía hacer una central a gas. Al final no la hizo, se cedió. ¿Quién compró el contrato de Electroperú? Edgel. Y él se convirtió con las reglas que el Estado puso en el contrato. ¿Se da cuenta? Es la forma de salir de un corto tiempo de toma de decisiones. Entonces, el gas necesita un tope porque Pluspetrol es un monopolio. Pero habían expertos que decían, no le puedes poner topes, porque si no lo dejas libre no puedes recuperar la inversión. ¿Sí? Los mismos inversionistas decían, no entendíamos por qué el gobierno quiere fijar el precio. Entonces, todo esto era la discusión. La discusión siempre fue el precio del gas y la accesibilidad al gas. Al final el Estado dijo, yo voy a poner el precio del gas como un tope. Y Shell después dijo, nunca le entendimos al gobierno que para ello era importante el sector eléctrico, porque ellos nunca vieron el negocio desde ese punto de vista. Segundo, el gas no es el relevante como les he mostrado. Y muchos decían, se requiere mercado de gas. Si el mercado del gas no es el relevante porque los líquidos son los relevantes, ¿por qué te mencionan el mercado del gas? Porque definitivamente desplazar la discusión a un punto donde no es relevante para poder tener un control del monopolio, porque al final los actores querían hacer todo integrado sin separación de precios para poder controlar la ganancia. Esos intereses han existido. E instituciones que en teoría están por los usuarios, pero también están mezclados con los productores, también salían a defender que el Estado no se meta, que no ponga precios topes. Y si no lo hubiera puesto, solito se hubiera hecho Camisea. Eso es una mentira, porque los actores no querían Camisea, porque sabían que Camisea pone un límite a los marginales y hace bajar los precios de la energía. Y nadie quiere eso. Luego, cuando se sortea Camisea, también era duda si era económico, pero la licitación que ganó Pluspetrol lo hizo con la regalía más alta que el Perú ha tenido. La regalía de 37.24% es la más alta. Eso marcó un hito. Hoy día todos hacen de referencia a Camisea. Si la regalía está debajo de este valor, se preguntan por qué. Si está más alto, bienvenido. Entonces, siempre van a existir intereses para que el precio de la energía no baje. Camisea destruyó muchos monopolios y puso a disposición de nuevos generadores la energía barata. Para reducir la volatilidad de los precios y mejorar la economía de los usuarios se necesita mayor disponibilidad térmica, aunque sea centrales de punta, pero que tengan esas centrales ducto, que tengan capacidad de uso. Y por eso es mucho más rentable hacer ductos, desconcentrar la generación, aumentar competitividad, porque reduces el poder de los monopolios y los oligopolios. Y entonces recordemos que solo la competencia baja los precios. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.